Infiltrado en el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches. Vaya semanita, qué noticias tenemos preparadas para hoy. Vais a flipar. A ver si tenemos suerte y damos más de 2. Porque vienen... cómo vienen. Que comenzamos la otra crónica de la actualidad aquí en el Colegio Invisible. Ya sabéis, esta es la primera edición de la semana y, bueno, lo primero que hacemos es recordaros que tal día como hoy, del año 631, en la península ibérica, los nobles hispanos, que estaban acaudillados por gente con nombres muy sonoros, Sisenando se llamaba, y con la ayuda del rey franco Dagoberto, derrotaban y deponían al rey visigodo Suintila, el de la corona. Y os lo hemos contado porque Dagoberto tiene mucho que ver con algunos de los que estamos en este programa, ya sabéis. Si habéis oído hablar de Rennes-le-Château, de ese enigma que se tejió a finales del siglo XIX en este lugar, esos documentos secretos encontrados debajo del altar de la iglesia de la Magdalena, más concretamente dentro de unos pilares visigodos. En esos documentos decía: a Dagoberto II rey y a Sion pertenece este tesoro. Bueno, pues tal día como hoy del año 711, en Asturias, 519 nobles, ni uno más ni uno menos, proclamaban a don Pelayo primer rey. Y también tal día como hoy del año 1827, en Viena, que por aquel entonces pertenecía al Imperio Austriaco, moría uno de los mayores genios de todos los tiempos. A ver si lo digo bien. Se trataba del compositor y pianista alemán Ludwig van Beethoven. Bueno, pues unos cuantos años después, en 1899, en Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia, que además fueron gravemente dañadas un siglo después durante la invasión estadounidense. Y tal día como hoy del año 1929, en Bahía, Brasil, aterrizaba el avión español pilotado por los capitanes Ignacio Jiménez Martínez y Francisco Iglesias Brague. Ellos habían realizado algo que hasta entonces parecía más que un sueño, una pesadilla, porque quienes lo habían intentado se habían caído al mar. Atravesar el Atlántico, 6.745 kilómetros. Algo terrible que no conviene olvidar. Tal día como hoy del año 1942, en Polonia comienzan las deportaciones de judíos al campo de concentración de Auschwitz. Y terminamos con nuestras efemérides, porque tal día como hoy del año 2022 merece la pena recordar que en el O2 Arena de Londres, un auténtico talento de la música anunciaba que se retiraba, dando su último recital con la banda Genesis. Se llama Phil Collins. Que estamos ya de madrugada y es una buena música para que os despertéis, porque, como os digo, hay muchas noticias interesantísimas para esta madrugada. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues nada, aquí con ganas ya de empezar la madrugada. Oye, yo te veo así cuando empezamos con estas músicas y demás, y a mí me recuerda un poco a la etapa esta más fiestera de hace unos cuantos años, no muchos, hay que decirlo, pero unos cuantos años en los que llegaba la madrugada, te ponían esta música y oye, a pegar saltos, que te he visto. Pero es que sigo igual, o sea, otra cosa es que el cuerpo acompañe más o menos, pero el espíritu sigue siendo el mismo. El espíritu acompaña al cuerpo también y sobre todo lo que acompaña es la música. Laura, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy os contaremos cómo es por dentro, incluso la base nuclear secreta descubierta por la NASA en Groenlandia. Se lo van a poner a huevo, a Trump. Eso ha sido un amago de ¿también? Petardo, ¿verdad? O sea, por si acaso hablando de base nuclear. Venga, seguimos. También os contaremos que se han encontrado estructuras construidas por una forma de vida desconocida.
Y claro, la noticia de hoy no puede ser otra. ¿Se han descubierto realmente enormes estructuras cilíndricas verticales a 648 metros bajo las pirámides de Egipto? Pues con esta música tan potente llegan los auténticamente potentes de este programa. Llegan los contertulios. Charlie Channels, ¿cómo estás, amigo? Hello, bien. Hoy parece que vamos a tocar pocos temas, pero los que vamos a tocar son vestido intensos, de excavador egipcio. Tienes el saracot, ¿no? Como se dice. Efectivamente, de corcho ahí para protegerme del sol. Te queda muy bien. Juanjo Sánchez Oro, nuestro escéptico de superlujo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cada vez más joven estoy. Oye, esto gracias a vosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cada vez me siento más joven a vuestro lado. ¿Por qué será? Miguel Pedrero, dime tú también que también te sientes joven porque... Bueno, claro que me siento joven y además vengo a divertirme como al hormiguero porque me lo paso bomba en este programa. Tú, de hecho, además es que eres el más joven. Sí, soy el más joven. Sí, y eso que ya no soy joven, pero soy el más joven. Qué cabrón, con perdón. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a ir a los importantes de este programa, que sois vosotros, queridos invisibles. Abrimos a partir de ahora nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Y además tenemos un número de WhatsApp, lo vamos a dejar ahí, 628-985-161. Repito, 628-985-161, donde podéis empezar a dejarnos ya los mensajes que queráis. Laura, muchos mensajes han llegado esta semana, ¿no? Pues sí. TRA dice: me interesa mucho cada vez que habláis de animales. Sobre lo que comentabais de las hormigas la semana pasada, recomiendo una novela de Cixin Liu que se llama Sobre hormigas y dinosaurios. Es una fábula de ciencia ficción en la que dos civilizaciones de insectos y saurios alcanzan altos grados de sofisticación gracias a colaborar entre sí, pero a la vez se benefician mutuamente, también compiten entre ellas por dominar la una a la otra. Seguid así. Bueno, pues nada, un libro más. Oye, Carlos, ¿cuántos libros han escrito de hormigas? Bueno, el mejor como novela, policíaca, ¿sí? Las hormigas de Bernard Werber. Es increíble. Anda. Ya está, todo dicho. Bueno, pues apuntado. Increíble libro. Las hormigas de Bernard. Es una novela policíaca, ¿eh? Pues ahí queda. Ostras. Bueno, pues venga, otro mensaje. Pedro dice: os escucho por la radio, pero la mayoría de veces me quedo traspuesto y tiro de podcast. Hay veces que el mismo programa lo escucho 3 y 4 veces, pero me da igual, sois geniales. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues eso está bien, porque además si lo escuchas 20 veces computa, ¿eh? No te creas. Sí, claro, pues por eso está viendo que bien. Claro. Pero qué maravilla la gente que está dejando de tomar pastillas para dormir porque se duerme con nosotros. Es una maravilla. Fantástico. Sí. ¿Cuánta gente no te ha dicho esto de que sepas que todas las noches me acuesto contigo? Claro, ¿A que sí? El poliamor. Bueno, pues es metamórfico, iba a decir. Metafórico. Mira, hablando de amor, Carmela Amores, ¿qué nos dice? Carmela Amores dice: yo quiero romper una lanza en favor de Sylvester Stallone. Pero Tengo tiene que ser una las 6 lanza, películas vamos, de tamaño... Rocky en casa y considero que es una de las mejores sagas del mundo del cine. Bien, Por otro lado, totalmente de acuerdo con el triunvirato de actores pésimos. Maravilla, de verdad. Si es que le tenéis a Nicolas Cage. Somos más de los que la gente se imagina, ¿no? Nicolas Cage y Keanu Reeves, el surfero este. Sí. Bueno, venga. Ay, Dios. Gata Cazurra dice: algún día tendréis que hacer una lista escrita de todos los libros que recomendáis. Suenan muy interesantes, pero como voy, como un caballo loco por la vida, no se me quedan. Hay que hacer una lista de los apodos que se ponen los oyentes porque son geniales. Sí, eso sí, hay algunos buenísimos. Gata Cazurra me parece una pasada. Y TRA, que es TRA, pues bueno, pues también tiene su cosilla. Bueno, pues venga, esta es más sencilla, seguramente es el nombre real y apellido. Venga, vamos a ello. Teresa del Castillo dice: cómo no, los invisibles más visibles, sois de lo mejor, buen humor, buen ambiente, hablando claro, sin falsos buenismos. Lorenzo es puro rock and roll de radio, rebeldía, fuerza e implicación. ¡Toma ya! Esta noche ya no duerme. Aquí el que es puro rock and roll es el que manda aquí más que nadie, porque es el que está ahí metido en la técnica y dirige como nadie este programa, que es nuestro querido David Peñalba, al que le decimos: David, que comenzamos la tertulia. La otra crónica en Onda Cero.
Al decir David me ha salido un poco como el chamán Yanomami de la semana pasada, ¿verdad? Que nadie sabía si era David, Debbie. En fin, pues esto me pasa un poco con Peñalba. Sí, oye, que llevamos una noche muy arqueológica hoy. La verdad es que hay contenidos que son una auténtica pasada, sobre todo porque si realmente existe el más mínimo viso de que lo que se está descubriendo es real, estamos ante cambios importantísimos, ante descubrimientos verdaderamente notables. Por ejemplo, Laura, nos vamos a Perú, y no solo en el sentido físico. Vamos a recordar que este verano hacemos 2 viajes a Perú. Lo que pasa es que uno de ellos se ha llenado y el otro para la segunda quincena de agosto está a la mitad. Así que si queréis saber un poquito más, ya sabéis, ahí en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com tenéis todos los datos si queréis viajar con nosotros tanto a Perú como a Bolivia, porque nos vamos a acercar también a Tiahuanaco. Bueno, pues parece que en Cuzco, que es otro de esos lugares que vamos a visitar, se empiezan a confirmar algunas cositas que hace tiempo que se buscan en el subsuelo, ¿eh? Pues efectivamente, después de décadas de sospecharlo, los arqueólogos han sido capaces de descubrir un importante hallazgo en el templo Inca del Sol, en la ciudad peruana de Cuzco. En este lugar han encontrado un laberinto de túneles de varios kilómetros, un hecho del que se supone se hablaba en algunos textos históricos desde el siglo XVI, aunque nunca se había podido confirmar su existencia. Hablamos de textos jesuitas de un español anónimo de 1594, donde hablan sobre este asunto. Ahora el arqueólogo Jorge Calero Flores ha detallado en una conferencia de prensa que se ha descubierto la principal rama que comunica el templo con la fortaleza de Sacsayhuamán. El sistema que se encuentra cerca de la iglesia de San Cristóbal, en una zona cercana a la fortaleza y en un lugar conocido como el Calispuquío. Los incas fueron encargados de crear estos túneles, según cuenta la Asociación de Arqueólogos de Perú, gracias a su avanzado conocimiento en esta materia para cavar zanjas y situar muros de piedra y techos de vigas talladas. Pero para llevar a cabo esta investigación, pues evidentemente no ha sido porque hayan hecho excavaciones, sino porque han utilizado la prospección acústica para encontrar las oquedades bajo el territorio, que cada vez está más de moda esto de utilizar los láseres estos acústicos para intentar ver qué hay bajo el terreno. A ver, está claro, ¿no? La tecnología, pues el avance de la tecnología también hace que avancen determinados descubrimientos que hasta no hace mucho estaban considerados poco menos que una leyenda, ¿no? Esto de la Chincana Grande o el Laberinto Grande, que supuestamente uniría el templo del Coricancha, el antiguo templo del sol del Cuzco, con el templo de las tormentas, que es Sacsayhuamán. Pues sí, se sabía que alguien se había metido por algún agujero y habían salido un poquito locos, ¿no? Habían perdido la cordura, pero realmente se movía más en el marco de la leyenda. Y fíjate, pues la tecnología lo que está haciendo es demostrar que, bueno, pues detrás de ese mito parece que en ocasiones nos encontramos con cuestiones puramente reales. Bueno, esto es lo que pasa en Perú. No vamos a ahondar en ello porque hoy tenemos muchísimo contenido, salvo que cualquiera de vosotros quiera comentar algo, pero es que me lo temo ya, que no queréis comentar nada. Perfecto, fantástico, porque vamos a ir a la siguiente noticia. Creo que hoy merece la pena que ahondemos porque, bueno, son cosas importantes las que traemos y otras las que han surgido en las últimas horas. Y una de las más llamativas, ¿no?, que prácticamente ha copado los medios de comunicación de todo el mundo, son esas supuestas estructuras gigantes que hay bajo las pirámides de Giza. Es que es una noticia que ha sido un auténtico terremoto. Pero la cuestión, Juanjo, ¡guau, qué maravilla de música! ¿Esta noticia es para tomársela en serio? Pues bueno, vamos a ver, esto sería un capítulo, si es cierto lo que ellos han han presentado en rueda de prensa, eso hay que decirlo porque hay mucha confusión de si se habían hecho un artículo o no habían hecho un artículo. Han hecho una rueda de prensa en un hotel en Bolonia el día 15 de marzo y ahí han presentado una serie de resultados, un equipo que podemos calificar como multidisciplinar. Lo que pasa que, claro, ves un poco las disciplinas de cada uno de ellos y ya ahí empiezas un poco a que te chirría un poco el asunto. Porque yo creo que aquí habría que separar como 3 cosas. Uno, ¿quiénes están detrás de esta investigación? Otro es el sistema que han utilizado para hacer esas averiguaciones en el terreno. Y luego, ¿cómo han procesado los datos? Porque eso yo también, habría que verlo. Entonces, empezando por esa primera parte, la cosa es lo que os he comentado, una rueda de prensa en un hotel donde este equipo, que ellos se presentan como multidisciplinar, y es verdad, estaría formado por el profesor Corrado Malanga, que es un viejo conocido del mundo claramente. Del mundo de la ufología, del mundo del misterio. Luego está Filippo Biondi,
Y luego, por último, está Armando May, que también es otro personaje, quizás a lo mejor no tan conocido aquí en España, pero sí que tiene muchas series, por ejemplo, en Amazon, documentales, porque es también una de las personas que cree que las pirámides no tienen la fecha, la antigüedad que se le supone dentro del mundo de la egiptología, sino que serían mucho más antiguos, lo conecta con el tema de una civilización primordial, y también hace unos guiños a que pueda ser también una intervención de extraterrestre o de una civilización muy avanzada. Qué mezcla más curiosa esta. Claro. Claro, a mí una de las cosas que me llama la atención de esto es que ellos presentan una serie de resultados, que doy así unos cuantos titulares, así luego ya vamos entrando. Ellos han utilizado una técnica de radar, podríamos decir. También aquí ha habido mucha confusión, porque no es ellos que utilicen una técnica como de sonar o de radar sobre el terreno, es decir, no se han ido a Giza con una serie de aparatos a ver qué es lo que hay debajo, una especie de georradar. No, lo que han utilizado son lecturas a través de satélite. Que hay un sistema, igual que conocemos el LIDAR, esto no es el LIDAR, es otro sistema que ellos conocen a través de una serie de satélites, además, digamos, italianos, y lo que hacen es hacer unas lecturas sobre el terreno, y esas lecturas luego a su vez aplican un software que ha creado Biondi para interpretar los datos y extraer una serie de figuras, de formas. Pero eso luego entro. El resultado es unas estructuras, que es lo que tú dices, que serían un capítulo de la serie esta de megaestructuras. Claro, pero bueno, yo creo que más bien de super megaestructuras. Claro, es una cosa impresionante, porque han detectado en la pirámide de Kefren, que es en la que se centran, realmente luego las informaciones hablan de la pirámide de Keops y tal, pero eso es de un estudio anterior. Por eso digo que está todo como un poco confuso. Cuando los periodistas han ido a ver qué ocurría, han mezclado bastantes cosas. Ellos lo que han presentado ahora es una lectura de un proyecto que llaman Proyecto Kefren, que se centra en la pirámide de Kefren, y ellos encuentran una serie de estructuras que ahora detallaré dentro de la propia pirámide, y luego otras en el subsuelo, que hablan de una serie de pozos que tienen casi 700 metros. Claro, 700 metros es más grande que el Empire State Building. Eso es más grande que un buraco de miñoca, ¿eh? Es 5 veces la... Un agujero de gusano en portugués. Sí, es 5 veces la propia pirámide de Kefren, o sea que estamos hablando de algo que por abajo te lleva, no te digo las antípodas, pero que te lleva muy lejos, ¿no? Y claro, esto es un poco la historia. Por ir por partes, ellos habían hecho, Biondi y Malanga habían presentado un artículo en 2022 que académicamente podemos decir que es impoluto, aplicando esta misma técnica. Es decir, cogen unos satélites... Sí, son radares de apertura sintética, son lectores de... Claro, eso, bueno, ahora si eso lo comento un poco cómo va, porque lo que hacen es que eso te hace una lectura que todos los técnicos decían, bueno, pero con esto llegas solamente a unos pocos metros de superficie, nada más de profundidad, pero ellos lo combinan con un efecto Doppler que permite leer cómo los micromovimientos de la Tierra. La Tierra permanentemente, digamos, se está moviendo, hay como un ruido terrestre, por decirlo así, y este radar te permite, combinado con este efecto Doppler, te permite obtener esas lecturas, y con esa vibración minúscula, tú luego puedes, aplicando un software que ha hecho, como digo, Biondi, obtienes unas imágenes, y esas imágenes te permiten ver si hay huecos, si hay cavidades, como las diferentes densidades que tiene ese terreno, y además te permite llegar, según ellos, leyendo en superficie, porque siempre dicen que los datos que ellos tienen leen en superficie unos pocos metros, creen que pueden llegar, con esta técnica exclusiva de ellos, creen que pueden llegar, como te digo, a casi 1 kilómetro de profundidad o más. Pero siempre son lecturas superficiales que se supone que permiten acceder a ese contenido tan profundo. Y a partir de ahí es cuando ellos presentan además unas ilustraciones muy chulas, que realmente son muy impactantes en la rueda de prensa, y eso es lo que empieza a correr primero por los circuitos alternativos de grandes divulgadores, también incluso de teorías de la conspiración de Estados Unidos y tal. Lo conectan con gente que cree que la pirámide es una gran batería eléctrica, una central de energía o una central nuclear de algún tipo, porque creen que realmente esos pozos que hay en el subsuelo están rodeados, según la imagen que ellos devuelven, por una especie como de espiral. Y claro, se te da la sensación como que es un generador eléctrico o una central de energía de algún tipo. Lo combinas con gente que dice que cuando está allí siente vibraciones y tal, y claro,
se ha montado una feria descomunal. Me recuerda mucho lo que estás diciendo a lo que se decía que ocurría en las mal llamadas pirámides de Bosnia, ¿no? Que la gente se metía debajo de los túneles, que realmente era una mina, un agujero que había hecho un señor, y a partir de ahí empezaban a notar las energías que fluían por debajo, en fin, estas cosas que en fin, quitan rigor. A ver, eso pero eso te puede pasar si te quedas en el metro a oscuras. Quiero decir, en el momento que tú tienes un aislamiento sensorial, automáticamente tu psique funciona de otra manera. Si te vas metiendo en un túnel, no hace falta, y encima estás pensando que es un lugar que te impone, porque ya vienes desde fuera, joder, que es la gran pirámide, o sea, las pirámides, pues claro, todo eso te afecta, o sea que es algo que perfectamente explicable, ya digo, en cualquier sitio. Pero bueno, el caso es que un poco esta es la historia así contada muy rápida, y aquí hay muchos puntos, ya digo, de cuestionando. Primero, ¿por qué estos investigadores que habían hecho ese primer artículo, que además yo estaba mirando la revista donde lo publicaron, ahora sí eso lo comento, es una revista que está bien situada académicamente, es una de las que se llaman Q1, que es en el primer cuartil, que es como que está entre las 25 primeras de su sector, en el 25% de su sector. De hecho, esta revista figuraba en la posición 19 de 200 dentro de la especialidad, o sea que está muy bien, tiene un buen factor de impacto, un factor de impacto 4, que significa que cada artículo es una media, ¿no? Pero que puede ser citado al año como 4 veces, que indica que tiene buena repercusión. Había pasado su revisión por pares y tal, y ese artículo lo publican solamente Malanga y Biondi, y se hizo en el 2022 sobre la pirámide de Keops, la pirámide de Khufu, y ahí sacan unas estructuras que en principio yo no he visto que haya tenido como mucho eco dentro de la egiptología, pero bueno, era cosa razonable, unos pasadizos que podían tener que ver con los canales famosos que también que se han descubierto también sobre el terreno, por los cuales sabemos que había unos canales de agua donde se supone que se trasladaban los sillares, ¿no? En principio todo bastante bien. Entonces, de pronto eso lo publican en 2022 y de pronto se juntan con Armando May, montan este proyecto Kefren, lo presentan en un hotel. Y digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Joder, pues públicalo de nuevo en una revista en condiciones, pasa tu revisión por pares, si estos datos son los que son. Es que ¿por qué te metes un poco en esta ciénaga? ¿Sabes? No tiene sentido. Sin querer criticar el fondo, aquí hay una cosa rara en principio, que lo hablábamos antes del programa Juanjo y yo. Es decir, a ver, de toda esta gente yo aquí conozco es a Corrado Malanga, al que sigo desde hace muchísimo tiempo, pero no por este factor. Porque esto tiene un punto, iba a decir, hasta de hobby. Es decir, ¿qué hacen estos tipos metiéndose en el mundo de la egiptología? Por eso tal vez les ha costado un poco publicarlo, porque es decir, el hacer esta presentación de una manera tan extraña, ambos son gente, como ha dicho Juanjo, en el nivel en el que publican y trabajan, son gente competente. Son científicos en la pura extensión de la palabra. O sea, lo son. Corrado Malanga es un científico. Sí, él es de la Universidad de Pisa, dedicado a ingeniero químico. Exacto, él es una autoridad en química, él tiene artículos publicados de toda la vida, que yo nunca le he seguido porque no es mi especialidad ni es un tema que conozca, pero que tiene una cierta autoridad cuando publica sobre elementos de química, y tiene una parte B en su vida. Esa parte B en su vida es que desde hace muchísimos años él está absolutamente dedicado a la investigación del tema de las abducciones. Sí, de las abducciones. Tiene una de las teorías. Pero tiene, aparte de sus libros son una maravilla. Y con cargo, él ha estado dentro él fue director del Centro de Ufología de Italia. O sea, fue un pope del tema. Pero una mezcla curiosa, porque encima es de los que tiene una de las teorías más revolucionarias y avanzadas, y además un montón de libros sobre el tema. Hay uno famosísimo, Aliens o Demonios, pero tiene otro más donde él trata la fábrica de la inmortalidad, donde él trata alguno de los elementos que voy a intentar resumir cuál es su teoría básica. La teoría básica de Corrado Malanga, después de investigar durante años y años el tema de la abducción con centenares de ejemplos, iba a decir científicamente, es decir, por lo menos desde una forma bastante académica. Luego sus conclusiones pueden ser más o menos discutibles, pero como mínimo el tío es interesante. Él lo que sostiene es que hay alguien, llámalo como quieras, que interviene en el mundo, entre los seres humanos, con el intento descarado y claro para él de absorber o sacarnos algo que tenemos que quien lo hace no tiene. Y él sostiene que ese algo es el contacto con la esencia inmortal del universo. Es decir, y que ni siquiera toda la población humana tiene alma, sino solamente un 20-25%. Y que alguien utiliza esa especie de alma nuestra para no lograr la inmortalidad de la que carecen, sino para generar algún tipo de, vamos a imaginaros, como si haces una Coca-Cola, que si te la bebes duras más tiempo. Bueno, una especie de elixir de la inmortalidad. Yo os digo una cosa, con lo que estáis contando me lo estáis mejorando. O sea, sinceramente, si ya tenía dudas sobre este... Bueno, que es una pasada las teorías de... Bueno, pero... Sí, ya, pero contadas así a lo mejor no son tan... En fin, las mentes
un poco más... No, lo que decir que no, que los trabajos minimalistas como la mía... Claro, pues, son trabajos serios, complejos, de muy larga duración, que tienen muchos años, donde lo joroba para mí es cuando saca sus conclusiones. Porque la parte de la investigación, lo que es el análisis, es decir, cuando él expone los temas es fantástico. Y sin embargo, lo estropea un poco cuando empieza a aventurar esa extraña teoría que él tiene sobre esto. Y dices, bueno, y de repente... ¿por qué pega este cambio a la egiptología? ¿Qué tiene que ver esto con Egipto? Pues ahí está el problema, no tiene que ver nada. O sea, es decir, se ha ido por otra vía y dices, bueno, es que es como Robert Schoch, vas a elementos de su profesión, algo químico. De todas formas, él era el segundo autor, eso es importante cuando tú firmas los artículos. Es un ingeniero. Un ingeniero que ha desarrollado un software. O sea, en realidad está haciendo un trabajo informático. No, ha hecho una técnica que en principio es pionera, que hay que ver si funciona o no, que es esta combinación que al parecer nadie había hecho, de hacer este tipo de lectura satelital combinada con el efecto Doppler, y ver esa microvibración de la Tierra y extraer, pues eso, geometrías, ¿no?, del subsuelo. Por lo tanto, oye, y volumetrías, pues eso es algo muy interesante. Pero ya digo, no, yo me pierdo un poco en el salto. Otra cosa de Corrado Malanga es muy interesante porque él es el que introduce, uno de los que introduce dentro de la ufología. Hay la ufología, y esto también lo decía un poco Salvador Freixedo, a mí me gustaba mucho, lo que pasa es que lo decía de otra manera. Se le parece bastante en algunas conclusiones. Pero él decía que cuando entra la ufología se expulsan las religiones. Eso es porque la ufología es una forma de materialismo brutal, porque destruye todo lo sobrenatural. En el momento que tú crees que en el pasado tus dioses no eran dioses, sino que eran civilizaciones avanzadas, y donde creías que había magia y fuerzas sobrenaturales, hay técnica y hay ciencia, la fe y lo que entendemos por sobrenatural desaparece. Por lo tanto, Salvador Freixedo decía, es que esto es un disolvente de la religión. Todo el que cree en la ufología aplicado a la religión y cree que los dioses son extraterrestres, pierde la fe. Y claro, ¿qué es lo que hace? Hay una pequeña cuota de ufólogos que a través de entrevistar a abducidos han empezado a reintroducir el factor religioso. Malanga es uno de ellos con el tema de la inmortalidad. Claro, y aquí este es de los que introduce el tema del alma. Y entonces espiritualiza de nuevo la ufología. Por eso es muy interesante. Igual que otros han dicho que los extraterrestres no son extraterrestres, o los tripulantes de naves son demonios. Es una manera de volver a reinsertar lo ufológico dentro del universo bíblico. Uno de sus libros se llama así, Aliens o Demonios. Claro, eso digo. Bueno, pues otro libro más, ya sabéis. Aliens o Demonios. Bueno, ya sabéis, del señor que tiene un apellido Corrado Malanga. Es un tipo realmente muy interesante, ¿eh? Bueno, pues ahora en la segunda hora intentaremos determinar si hay alguna base para pensar, base argumental, arqueológica, para pensar que realmente debajo de las pirámides hay algo, no sé si a 600 y pico metros de profundidad o de 600 y pico metros de altura, o realmente estamos hablando de que esto es una simple exageración o una fake news de las que tanto abundan hoy en día. Pero en fin, esto lo contaremos y muchas cosas más a la vuelta de lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en la otra crónica del Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know
Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Rusia denuncia que Ucrania ha lanzado un ataque esta madrugada con drones en la región rusa de Belgorod, que ha dejado al menos un civil herido. Así, con ataques, ambos países dan la bienvenida al principio de acuerdo alcanzado este martes para frenar los bombardeos en el Mar Negro, para permitir que se desarrolle con normalidad el comercio marítimo y también frenar los ataques en instalaciones energéticas de ambos países. Un acuerdo limitado que todavía no tiene fecha de inicio, pero que se ha cerrado en Riad bajo la mediación de Estados Unidos. Dice el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que sus socios de la administración Trump ya han comprendido. Ya han comprendido que solo ellos, los estadounidenses, pueden conseguir frenar los ataques, aunque en este caso Lavrov pone exclusivamente el foco en los ataques lanzados por Ucrania. Los de Putin piden además que este acuerdo suponga el levantamiento de las sanciones al sector agrícola ruso. La administración Trump se ha comprometido por su parte a estudiarlo. En Ucrania, Zelensky celebra los avances, aunque rechaza ese levantamiento de las sanciones y se muestra totalmente en contra de que Trump y Putin negocien sin ellos qué parte del territorio ucraniano se quedarían los rusos. Para estar preparados precisamente ante la amenaza rusa, entre otros retos, la Unión Europea va a presentar hoy su Estrategia Europea para la Preparación de la Ciudadanía, que plantea que los ciudadanos se preparen para posibles crisis de todo tipo, también climáticas, por ejemplo, haciendo acopio de alimentos y víveres para subsistir durante 72 horas sin salir a la calle. La vicepresidenta María Jesús Montero llamaba ayer a la calma, dice que es solo prevención. Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre al que asistimos con una importante preocupación. Esta misma semana el presidente del Gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados para compartir con el resto de grupos políticos esta cuestión. Es lógico que la Comisión Europea, ante una eventualidad de este tipo, simplemente dé recomendaciones para la prevención. No hay nada más que trasladar en este momento, pero sí es importante que fortalezcamos nuestra defensa, nuestra seguridad. La Unión Europea también ha anunciado que va a impulsar proyectos para la extracción de minerales críticos en el propio territorio europeo y para dar la batalla frente a China y Estados Unidos en este frente, para extraer cobalto, litio, manganeso o níquel, que son materias claves, por ejemplo, en el desarrollo de baterías. 7 de esos proyectos europeos van a estar en España. Mientras Bruselas presenta hoy esa estrategia, Sánchez va a estar compareciendo en el Congreso a partir de las 9 de la mañana para dar cuenta a los grupos políticos de los planes del Gobierno para fortalecer la inversión en defensa, que el presidente se resiste a llamar rearme. No se esperan grandes anuncios ni concreciones, mientras Moncloa estudia de qué manera llegar a ese 2% de inversión del PIB en defensa que exige la OTAN. De momento, ayer el Consejo de Ministros aprobó la subida salarial de 200 euros al mes para todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Moncloa descarta, eso sí, las exigencias tanto de los socios de Gobierno, incluido Sumar, y del Partido Popular, que urgen a que el Ejecutivo presente ante las Cortes un proyecto de presupuestos generales del Estado. Los apoyos son limitados, la mayoría parlamentaria es muy débil y los 7 diputados de Junts son claves. Así que, ante preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría decía que no tendría sentido presentar unas cuentas públicas si no van a salir adelante, que sería perder el tiempo. Que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Insisten desde el Gobierno en que no habría problema ante el caso de que se prorroguen esos presupuestos, algo de lo que discrepan en el Partido Popular. Su vicesecretario Elías Bendodo insistía ayer en que el Gobierno incumple la Constitución. Lo que me parece una anomalía, y permíteme que vaya un poco más allá, un incumplimiento flagrante de la Constitución. Tenga los apoyos o no, pero Sánchez ha dicho que como no tiene los apoyos no presenta los presupuestos. Eso es darle una patada a la democracia, ¿eh? El Gobierno aprobó ayer, además, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para proteger a los menores en Internet, que contempla tipificar en el Código Penal la elaboración de imágenes sexuales falsas con la tecnología deepfake y también obligar a que los nuevos dispositivos electrónicos, nuevos móviles o tablets, cuenten con un control parental efectivo para que los menores no accedan a determinados contenidos. La ley iniciará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso. Y un apunte más, la Fiscalía de Menores de Barcelona ha recurrido la decisión judicial que
que permitirá que desde hoy, salvo sorpresa, se pueda poner en venta el libro El odio de Luis G. Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos. El Ministerio Público sostiene que la editorial Anagrama ha incumplido su obligación legal de trasladar a la Fiscalía el libro completo. Así terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Quinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Quinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Quinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Quinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estás en la otra crónica de la actualidad. Durante la primera media hora te hemos estado de un asunto del que vamos a seguir unos cuantos minutos más porque merece la pena. Esas supuestas estructuras gigantescas que se han encontrado debajo de las pirámides de Egipto. Pero también te vamos a contar, o por lo menos lo vamos a intentar llegar, aunque no estaba previsto para hoy, pero yo creo que merece la pena, puesto que las últimas horas están siendo bastante potentes informativamente hablando acerca de este asunto, sobre los documentos que se han desclasificado. Fue una de las primeras promesas que hizo Donald Trump cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, esos documentos que se han desclasificado relativos al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pero antes, Laura Falcó, como sé que estos se van a enredar y no va a haber forma de taparles la boca, ni ganas que tengo, porque lo que cuentan es súper interesante, si te parece vamos a ver qué están diciendo nuestros queridos invisibles al otro lado de estos micrófonos. Ale Romero dice, ¿hay alguna manera de escuchar los programas antiguos? Os escucho en Spotify y cada vez que metéis un programa nuevo, el más antiguo se borra. Claro, porque no, hay que escucharlo en ondacero.es, que están todos. Ahí no se borran y no hay ningún problema. En iVoox también. iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, pero sobre todo ondacero.es, con alta calidad de sonido, se dice, ¿no? High quality. Bueno, pues eso, seguimos. Emilia Menéndez Alameda dice, muchas felicidades a las personas que no les gusta cómo hacéis el programa, que no lo escuchen. ¿What? Es didáctico, informativo, divertido y muy ameno. Gracias, seguir así. A mí tampoco me gustaban las patatas en caldo cuando era chiquitín y mi madre me obligaba a comérmelas, así que aguantarse. Venga, al siguiente. Mariló Marina dice, me uno a los comentarios o más rato del programa o hacerlo diario. Y a los masocas que sin gustar del programa lo escuchan, que se vayan a dormir, que les aprovechará más. Bueno, tampoco, que a ver, que aquí somos muy, en fin, condescendientes, que no me salía la palabra, pero sobre todo que, oye, que tenemos las espaldas anchas, que no hay ningún problema, que aceptamos las críticas, por muy duras y muy extremas que sean, siempre, lógicamente, pues mientras haya educación, ¿no? Que yo creo que esto es lo mínimo que se pide. Tomás García Gómez dice, me encanta el programa, menos cuando empiezan a hablar todos a la vez, que los escuchantes no nos enteramos de nada. Bueno, pero ya sabes que esos son momentos de especial emoción, euforia. Aquí hay un equipo de gente tremendamente vehemente y hay momentos en los que dices, si están hablando todos al mismo tiempo, eso es bueno, ¿eh? Eso es porque el tema les ha llegado. Así que, bueno, en fin, intentaremos que se entiendan las cosas, pero de verdad, cuando ocurren estos momentos que son puntuales, a mí me encantan. Yo es que los veo aquí encendidos y es muy divertido. Zoom Baleares Spain Esto me dice, gusta. Sueños con ex. Es cierto lo que comentáis. El mío es con mi primer novio. Para mí significa que me falta la emoción del primer amor y me pasa cuando me falta algo con mi pareja. Bueno, pues menos mal que firma como Zoom Baleares, porque esto con nombres y apellidos, sí. Mira lo que dice Peñalba, no podemos ayudarla, se siente.
Albert Brado dice, son ustedes unos petardos, sí, porque al igual que una mascleta, escuchando el programa va subiendo la emoción, el desenfado del programa te envuelve y la enervante contundencia del mismo te abraza. Gracias por poner un poco de alternativa a tanta pesadez. Son ustedes el antiácido de la digestión de las ondas y de las televisiones. Ay, qué bonito, ¿no? Poeta, por favor, qué maravilla. Este hay que guardarlo. Este lo ha trabajado. Lo vamos a grabar en madera y lo vamos a colgar aquí justo a la entrada del Colegio Invisible. Venga, vamos con el último. Y en contraposición, Enrique Otero dice, menudo rollo de programa. Bueno, un rapsoda, no pasa nada. Es maravilloso. Me encanta. Bueno, pues nada, que seguimos. Estábamos hablando en la primera media hora de asuntos muy interesantes. Aquí empieza a entrar esta base musical que nos transporta inmediatamente al legendario, al maravilloso, al antiguo Egipto. Porque se está diciendo, es lo que se comenta en algunos de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, por eso nosotros no podíamos faltar a esta cita, pues eso, ¿no? Que se están encontrando cosas muy raras debajo de la meseta de Giza. Nos habíamos quedado con unos señores, Juanjo, que son los que han procedido a divulgar una supuesta investigación que han realizado y que, bueno, pues la verdad es que esto, puesto que son italianos, parece que empieza a cantar un poco la Traviata, ¿no? Bueno, como decíamos, están los que... Todo comienza con una investigación que publican, como ya digo, en orden, una revista que se llama Remote Sensing, que es una revista, como decía, académica. Publican un artículo en 2022 donde ellos aplican esta técnica de tomografía Doppler de radar de apertura sintética, la aplican sobre la Gran Pirámide y obtienen unas estructuras por debajo de la base de la pirámide interesantes, que en principio, ya digo, yo creo que no ha tenido gran impacto dentro de los que son los egiptólogos, pero bueno, entraba dentro de lo que cabía esperar, porque ya digo que eran como unos pasadizos o incluso una especie de canalizaciones posiblemente naturales o artificiales para desplazamiento de los bloques, y ahí quedó la cosa. Un artículo publicado, como digo, como corresponde, con rigor, con todos los estudios, con una técnica muy avanzada, muy innovadora, que solamente han desarrollado ellos, que eso, claro, habría que ver hasta qué punto llegan otros y la pueden testar, o sea, aquí también es una cosa pendiente de evaluación. Y ahora, a partir de ese artículo, ellos forman el grupo este que hemos comentado, este proyecto Kephren, en el que se suman otros perfiles, como hemos comentado, que son los que ahora, este 15 de marzo pasado, en Bolonia, hacen esta rueda de prensa. Y los resultados que presentan son muy espectaculares solamente sobre la pirámide de Kephren, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que han encontrado? Pues 5 cámaras poco profundas en la base de la pirámide, que según ellos interpretan, después de pulir los datos, de, como hemos dicho, un poco coger la señal y frente al ruido, estas 5 cámaras son similares a las cámaras del rey que hay en la Gran Pirámide. Es decir, para los que no lo sepan, son una serie de estructuras como adinteladas, y en la parte superior hay como un tejado a 2 aguas. Se supone que es una especie como de cámara de descarga, para que tendría esa función arquitectónica dentro del edificio. Para que no se caiga la pirámide encima, básicamente. Para repartir las fuerzas, repartir las fuerzas, no el empuje de las fuerzas, ya que es lo que estábamos haciendo simplemente apilar sillares, pues claro, para impedir que colapse, sería esa es una de las ideas. Bueno, pues esta estructura, aquí no estaría una vez como la Gran Pirámide, sino que estaría 5 veces. Joder. Debajo, ya en el subsuelo, lo que tendríamos sería 8 enormes pozos de entre 600 y 650 metros de profundidad, que tienen además un diámetro considerable, que están además distribuidos en filas. Por lo tanto, consideran que eso no puede ser natural, sino que tiene que ser intencionado por esa distribución que tienen estos 8 enormes pozos. Y además tienen un añadido, que es que hay como una especie de escaleras o de rampas que van rodeando, de una manera como helicoidal, van rodeando, serpenteando, como si fuera una escalera de caracol, van rodeando por fuera el pozo. El pozo, exacto. Y no se sabe qué misión tiene, porque además esto es algo muy insólito dentro de lo que es la arquitectura y el arte egipcio. No hay unas estructuras... de cualquier parte. Igual. Porque ¿quién va a hacer una escalera de caracol de 600 metros hacia abajo? Es que es una bestialidad. Un duplex bueno en casa, ¿sabes? En la Moraleja a lo mejor. En el Burj Khalifa, ¿no? Se puede dar. Pero bueno, y luego ya, para terminar, debajo de esos pozos, o sea que ya nos estamos metiendo ya hacia 1 kilómetro de profundidad, hay debajo de estos pozos, estos 8 pozos, parece que confluyen en 2 inmensas cavidades rectangulares. O sea, imaginaros como 2 grandes cámaras, sí, una especie de hangar, de unos 80 metros de diámetro, esas estructuras ahí que tienen, que te cabe una catedral dentro de estas cavidades, y que no se sabe muy bien, pero se sabe que conectan con esos pozos. O sea, todo esto, que es, como decíamos, pues eso, una super mega hiper estructura subterránea,
que ellos hablan de que directamente hay como una ciudad, y que es lo que pretenden ahora aclarar y publicar y todo con más detalle. Todo eso se supone que está por debajo, es decir, que hay infinitamente más cosas bajo tierra que fuera. Que fuera. O sea, si ya nos parece grande la pirámide de Kefren, nada. Solamente por la profundidad de los 8 pozos es una nimiedad las pirámides. Pero esto es algo absolutamente espectacular que puede cambiar hombre, la arqueología. Claro. Aquí, si te pones ahora a hacer un pozo ya para conectar con esto, para ver qué coño hay, como tengan razón. Ahora, yo creo que la gran pregunta de esto es hasta qué punto la técnica utilizada es fiable. Es creíble, claro. Esa es la clave de todo. No, más que la técnica, el resultado del programa software de lo que reconstruye sobre el ecodoppler. Bueno, porque es una reconstrucción realmente de lo que ellos calculan. Él aplica el algoritmo si el resultado no funciona es que la técnica tampoco es muy buena. Claro. Quiero decir, el tema es que las lecturas son correctas en el sentido, las lecturas, me refiero a los satélites, porque eso es automático, utiliza este sistema de radar, el satélite, le hace unas lecturas y a partir de ahí son ellos, sobre todo Biondi, que es el encargado de este trabajo, el que lo que hace es que empieza a utilizar esos datos. Bueno, hay que decir que lo primero lo hicieron sobre la pirámide de Kefren en superficie, que hicieron una lectura 3D y una reconstrucción del interior espectacular. Eso sí que es espectacular. Ellos dicen que lo tienen contrastado, es decir, que ellos esta técnica del SAR la han utilizado también en otros sitios y que se fían de las lecturas. Porque como digo, las lecturas del satélite solamente avanzan unos poquitos metros en superficie. Es un poco como lo que se utiliza cuando te hacen una ecografía. Pues a partir de una serie de pulsos como de sonido, tú puedes llegar un poco al fondo de las cosas y los datos que obtienes en superficie se supone que son señales de lo que hay en el fondo. Pero realmente solamente los datos del satélite llegan muy poquito. Esa interpretación, ese tratamiento que ellos hacen de ese ruido que les llega o de esa señal, ¿es correcto? Es lo que no sabemos, porque solamente lo han hecho ellos. No hay otro equipo independiente que aplicando lo que él dice y revisando ese software les dé esos mismos resultados. Vale, pues yo lo que os pregunto, vamos a ver, esto es lo que se está ofreciendo a través de los medios en base a lo que estos dos señores, a su vez, han contado en rueda de prensa después de una serie de investigaciones que supuestamente han realizado. ¿Pero qué hay debajo de las pirámides? O sea, ¿realmente qué hay? Estamos hablando, porque esto me parece una barbaridad. O sea, a mí esto me suena, pues yo qué sé, Stargate, una película, ciencia ficción. O sea, total. O más todavía. Bueno, más todavía. Yo creo que esto se supone que lo tienen que verificar otros expertos. Es decir, que toda esa información tiene que publicarse, todos los datos, todos los métodos, toda la información y que otros especialistas puedan estudiar estos resultados y la técnica utilizada. Es que ellos dicen eso, es decir, que esto es simplemente un avance de la reconstrucción que les da su sistema de software basándose en el eco de las lecturas de los satélites y que esto alguien lo tendrá que continuar. Claro. Incluso ellos mismos. Ellos dicen que no han acabado. O sea, ellos quieren seguir avanzando. La verdad es que cualquiera que vea los resultados que hicieron sobre la pirámide de Kefren, la de superficie, la pirámide normal, son realmente llamativos, muy espectaculares, por hicieron una lectura 3D del interior que luego reconstruyó un ordenador que es absolutamente alucinante. Lo que sí es cierto es que estas tecnologías que se utilizan a distancia para averiguar lo que hay debajo de la Tierra están avanzando y cada semana están surgiendo noticias en este sentido. De hecho, una de las informaciones que traía, que no voy a poder dar, pero ya os lo digo, ya lo va adelantando. Pero es muy interesante. El oráculo de Pedrero ya va adelantando que no va a dar la noticia. No voy a dar sabe el futuro, sabe que no va a poder. Pero tiene que ver con esto que estamos comentando, porque es esa base secreta hallada en Groenlandia. Pero lo estoy diciendo, mírales. Sí, pero es una... ¿Cómo se metió la cuña ahí? No, pero veréis por qué lo digo. Es una base secreta bajo los hielos de Groenlandia. Lo va a acabar contando, Sí, y que fue hallada precisamente por la NASA. Ellos enviaron una serie de aviones dotados con unos radares de penetración y así hallaron la existencia. ¡Es suya! Que lo acojonante es que es suya. Claro, pero es que no es como... No, Carlos. La NASA descubre su propia casa. Pero hallaron esta base, pero otras muchas. Algunas son suyas y otras probablemente no sean suyas, pero han hallado varios de este tipo. Y luego, con un método muy similar a este, hace unos días, surgió una noticia también súper interesante. En este caso, la técnica es hasta cierto punto parecida a la que acaba de comentar Juan. Un grupo de científicos han analizado toda una serie de información obtenida durante los últimos 60 años a través de aviones que van con radares de penetración terrestre, satélites y otros métodos similares para hallar qué hay, en este caso, bajo el hielo de la Antártida. Y lo que han descubierto, analizando todos esos datos y procesándolos con inteligencia artificial, es que hay
un paisaje enorme bajo el hielo de la Antártida, de montañas, collados, valles, algo enorme, pero han descubierto todavía algo más interesante, y es que gran parte del hielo de la Antártida se asienta sobre una base rocosa que está por debajo del nivel del mar. Eso lo que indica es que con un mínimo aumento de las temperaturas, mucho menos de lo que nos pensábamos hasta ahora, la Antártida se va a derretir por completo. Y desaparecerá debajo del agua. Bueno, no solo parte. Sí, claro. parte de la Antártida desaparecería, pero no solo eso. Si se deshiela la Antártida o gran parte de la Atlántida, subirá el nivel de los mares casi 60 metros. Te ha traicionado ahí la mente. Has dicho la Atlántida. Atlántida, no, Antártida. Sí, la Atlántida. Sí. Es que la cabra tira al monte. Siempre. Tiendo hacia ahí, pero... No sé, creo que no va a ocurrir, porque Trump tiene la casa en la playa justo. Sí, ¿verdad? Además en Florida, que es el primer lugar que desaparecerá el mapa. Pero imaginaros lo que supone que aumente el nivel del mar casi 60 metros. La mayoría de las ciudades costeras... Oye, ¿sabéis que España es uno de los países menos van a tomar por el saco? Bueno, me acogéis en Madrid, ¿no? No, espera, en serio, si subiera esto, esto teníamos que entrar en todas las preciosas descripciones de Edgar Cage o de toda esta gente pero si de los países menos afectados del mundo, en caso de una subida masiva del mar, es el nuestro. Bueno, tenemos mucha costa, claro. De los menos. De los menos afectados. Claro, somos un país muy alto, muy elevado. Bueno, claro. Seguirías reconociendo España prácticamente. Mira, ahí estamos. Todo el mundo hundido, pero... Y luego con esta... El Bernabéu seguiría en su sitio. Y luego con esta técnica, lo que se han encontrado con este tipo de técnicas es restos de civilizaciones desconocidas en medio de la Amazonía. La de Arabia, muchas, en Arabia hace absolutamente poco. muchas. En Arabia, una ciudad. Oye, pero de todas formas, que os estáis yendo, ¿eh? La Antártida, la Atlántida... Es que quería meter la cuña de lo de la base... Y Groenlandia con la base futura de Trump, cuando se compre Groenlandia, pues ya tiene el búnker. Está firmando el cheque al portador. Completamente hecho. Bueno, en fin, por ir ya finiquitando este asunto de las pirámides, ¿qué dice la arqueología? Vale, digo el último hallazgo que quedaba, que ellos han presentado también en esta rueda de prensa, es que a lo largo de todo lo que es la meseta de Giza, habría toda una red de túneles y de cámaras adicionales que entienden que puede ser de hasta 2 kilómetros, de extremo a extremo. O sea que realmente tenemos como un auténtico laberinto ahí en el subsuelo, que no se sabe qué función tiene. O sea, que todo esto es lo que han hecho y lo que presentaron el otro día en rueda de prensa. Claro, luego algunos ya en entrevistas en YouTube, en canales, pues algunos Malanga, tal, empezaron ya a sugerir pues que esto era la evidencia de que efectivamente las pirámides no corresponden a su tiempo, porque la tecnología que está involucrada o que se hallaría con este estudio, pues denota, ¿no? O se puede inferir que realmente ahí pertenece a una civilización anterior. Son más antiguas, ¿no? O una tecnología muy avanzada. Y luego lo que tú dices, ¿cómo lo ven pues eso determinados especialistas en egiptología? Pues le hemos pedido la opinión a algunos de ellos. Por ejemplo, un buen amigo de este programa que ya ha estado aquí también en varias ocasiones, Tito Vivas, que es egiptólogo, que estudió además egiptología en la Universidad de Pisa, donde es profesor Malanga, que tampoco tengo muy claro si sigue siendo o no, porque él se presenta en el artículo como profesor, pero luego algunos dicen que ya no lo es. No sé si es que está jubilado, no sé muy bien ahí ahora mismo su estatus. Por la edad es posible que lo esté, Puede ser, por eso digo que no sé muy bien ahí, pero él desde luego en el artículo figura como perteneciente al departamento de la Universidad de Pisa, el departamento de química además me parece. Bueno, pues Tito Vivas, que además yo recomiendo su canal de YouTube, donde él va haciendo periódicamente... Bueno. ¿No lo recomiendo? Bueno, vamos a ver si lo recomendamos o no, porque a Tito no le vamos a perdonar que solo se pase por la edición de verano de Jesús Ortega. Cuidado, que es la primera vez que viene a la edición de invierno, otoño, primavera, y viene porque se lo has pedido tú, que eres miembro del equipo de la edición de verano. Te digo una cosa, vamos a ver qué recomendamos. 74 años con Loren Malanga. A pesar de que Vivas decía. 74. Él estaría encantadísimo de venir, Bueno. Te lo digo en serio. O sea, que nada, cuando tú quieras, viene encantado. Yo encantado también de tener aquí. Encantado también de tener aquí. Pues, en fin, no voy a decir lo que me está diciendo por el Pinganillo Peñalba, pero sí, encantados de que venga Tito porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Sí, no, pues justamente él está haciendo además la tesis doctoral allí y tal, y bueno, yo digo, conoce perfectamente el tema. Entonces nos ha mandado un mensaje, un audio, comentando esta noticia que también él le llenó, no sé si de entre el asombro y el estupor. Como egiptólogo te diría que mi primera reacción no tiene por qué ser necesariamente de escepticismo por lo que se afirma, ¿eh? Al fin y al cabo, todas las pirámides egipcias tienen estructuras subterráneas, ¿no? Desde cámaras funerarias hasta pozos funerarios y galerías. Ahora bien, lo que sí me llama poderosamente la atención, y aquí es donde entra más un análisis metodológico, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico,
es la forma y la magnitud de lo que se dice haber encontrado, porque hablan de cilindros de cientos de metros de profundidad, casi 1 kilómetro de profundidad, bajo una pirámide del Reino Antiguo, y esto ya entra en un terreno bastante inusual. ¿Por qué? Porque los egipcios, sin excepción, excavaban pozos funerarios de sección cuadrada o rectangular. Incluso el caso más cercano, otra vez vuelve a ser el entorno de la pirámide escalonada de Zoser, donde aparecieron 11 pozos verticales hallados junto a su pirámide, pero cumplían esta regla, todos son cuadrangulares, de hecho estaban fuera de la pirámide, aunque luego entraran por debajo, y eso sí, no superaban los 30 metros de profundidad, aquí se está hablando de 600 metros de profundidad. Por tanto, lo que a mí me lleva a dudar no es tanto el contenido, sino la forma de la presentación, ¿no? Ese artículo tiene unos gráficos espectaculares, diseñados para generar asombro, habla de unas magnitudes difícilmente creíbles, una ausencia total de contexto arqueológico más allá de la publicación y sobre todo pues la apariencia de querer validar a toda costa una hipótesis previa que pues en ámbitos fuera de la ciencia sus autores ya han querido defender. Bueno, pues aquí tenemos una primera opinión. Por cierto, vamos a recomendar el portal de YouTube de Tito Vivas. Oye, qué voz tiene este hombre, Tito, por favor, tienes que venir al Colegio Invisible. No sé qué te hemos hecho. O sea, yo sé que eres muy amigo de Jesús Ortega, pero hombre, pásate por aquí y cuéntanos cosas que son muy interesantes. Oye, esta es la opinión, ¿no?, de un arqueólogo que muestra pues todas sus dudas, ¿no?, con respecto a esta información. Yo creo que lo que comentábamos, primero la forma, es decir, esto no se presenta en una rueda de prensa, porque si ya lo has presentado antes en una publicación académica, pues hazlo, haz el trámite y luego presenta, si quieres, después de la publicación académica. Claro. Y luego te has ido rodeando de un perfil de gente que no te ayuda. Porque si realmente el estudio es solvente, la técnica es buena, hombre, Italia tiene, bueno, ya lo hemos dicho, el propio Tito ha estudiado ahí egiptología, o sea, tiene una tradición, y el Museo de Turín de Egipto es impresionante, como bien sabemos, o sea que tiene una tradición de egiptología que perfectamente podía haber cogido verdaderos especialistas en el tema y no unos perfiles que ya la gente te va a poner un poco en cuarentena, sobre todo si el estudio es solvente. Entonces yo eso no lo entiendo. Y luego, claro, los resultados, como digo, rompen, pero de una manera tan radical, lo que sabemos del mundo antiguo, que da mucho que pensar. Por eso digo que, claro, siendo una técnica tan innovadora que solamente ellos conocen, claro, que ellos dicen que la han contrastado, pero aquí... Y luego, a ver, la idea es si esto es fácil relativamente un poco de comprobar, porque luego con un georradar ya sobre el terreno, ya no tirando de satélites, pero con un georradar parece ser que sería posible por lo menos ver lo que son las bocas de los pozos, se podrían al parecer detectar. Sí, no llegar quizás a tanta profundidad, pero sí llegar a lo que es la boca. Empezar a confirmar todo eso, ¿no? Incluso ellos han dicho que se podían utilizar también sismógrafos sobre el terreno para hacer una lectura ya de esa vibración que comentábamos, de esa microvibración del terreno, y no tirar del satélite, que evidentemente, por muy preciso que sea, pues mucho mejor sobre el terreno, y hacer esas volumetrías del subsuelo de una manera más precisa. O sea que, es decir, hay opciones, no necesariamente tener que excavar, que sean ahí muy intrusivas y muy destructivas, sino que, bueno, a la cuestión es si luego Zaguas o el que corresponda va a dar los permisos, que parece que no está tampoco muy receptivo por el tema, ¿no?, para confirmar esta hipótesis. Miguel, Carlos, si tenéis algo que decir, decidlo ahora, porque vamos a dar paso al último corte de un querido compañero que es poco menos que el arqueólogo de cabecera del Colegio Invisible, y luego ya cambiamos de tema radicalmente. Así que... Pues por mí adelante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ha pasado? No, bueno... ¿Tiene fiebre? No, hombre... Quería hablar de Groenlandia y lo dejas. Yo creo que lo que yo pueda decir con lo que pueda decir nuestro amigo Yasser, pues no hay comparación posible. O sea, bueno, pues me deja temblando aquí mi amigo Miguel Pedrero, así que si os parece, pues vamos a escuchar al que es nuestro arqueólogo de cabecera, que por cierto os digo, él es uno de los que defiende por encima de todas las cosas la arqueología más pura y más dura. Él me hablaba hace tiempo de uno de los lugares más desconocidos que hay, la meseta de Giza, porque cuando uno va allí ve la pirámide de Keops, que Freya Micerinos, y las 3 pirámides chiquititas que hay detrás de Micerinos, el revestimiento y tal, pero uno atiende a que efectivamente a nivel arqueológico la meseta es una auténtica pasada. Y hay un lugar que es el Pozo de Osiris, que no se puede visitar, que es una auténtica maravilla. Yo os recomiendo ahora mismo que entréis en ese gran oráculo, aparte del gran pedrero que es San Google, y busquéis Pozo de Osiris, meseta de Giza. Vais a flipar, porque de verdad es un lugar que todavía no se sabe muy bien
para qué fue construido, que tiene una profundidad tremenda, que es laberíntico, hay que bajar poco menos que siendo un buen escalador, porque si no te puedes pegar un morrazo y quedarte en el sitio. Y lo que hay debajo del todo, o sea, cuando llegas al estrato más profundo, es lo más parecido a lo que, por ejemplo, veíamos en la película Stargate. Bueno, pues precisamente a Yasser El-Laisi, que es uno de nuestros doctores arqueólogos de cabecera en el Colegio Invisible, le hemos preguntado por este asunto de las estructuras gigantescas y él se lo ha llevado también al tema personal. Esto es lo que nos cuenta. Déjame contarte algo de mi niñez. Yo viví toda mi niñez en la meseta de Giza y te hablo sobre los años 80, 90, cuando no había ningún control ni cosas cerradas como ahora. Yo mismo he visto un montón de agujeros y criptas subterráneas en esta meseta. Arqueológicamente hay un papiro famoso, está guardado en el Museo Británico, se llama el papiro Westcar, se llama así. En algún párrafo en este papiro, palabras dichas por los arquitectos de la Cuarta Dinastía decían y hablaban sobre Imhotep, el gran arquitecto de la pirámide escalonada, mejor decir, el gran arquitecto de Djoser, el que puso el diseño de la famosísima pirámide escalonada en Saqqara, y decían ya que Imhotep es un ejemplo para predicar, ¿ok? O sea que los arquitectos, se entiende de esto que los arquitectos de la Cuarta Dinastía, tanto Huni, el arquitecto de la Gran Pirámide, como otros, lo tenían como ejemplo para predicar. Lo que se sabe que debajo de la pirámide escalonada de Saqqara tenemos un laberinto de criptas, tienen como unos 6 kilómetros de longitud. Y bueno, ¿qué se entiende de esto? Se entiende que seguro que las otras pirámides posteriores, como las 3 de Giza, tienen algo similar. Y yo te digo que en esta meseta, la de Giza, todavía hay cosas subterráneas debajo de estas 3 pirámides para descubrir. Hablamos de criptas subterráneas que siempre simbolizan el mundo subterráneo, el mundo de Osiris, el otro mundo, el mundo de los muertos. El Duat se llama así con el idioma del Egipto antiguo y nada más. Pero hablar de complejo, completo y mucho más grande que las propias pirámides, veo que es una exageración. La otra crónica, la actualidad más misteriosa en Onda Cero. ...22 de noviembre del año 1963, Dallas. Primero una detonación, después otra, confusión, la gente sale corriendo, todos miran al almacén de libros, porque aparentemente las balas han venido de ahí. William Greer no quería tener protagonismo ninguno ese día y sin embargo su nombre ha pasado a los libros de historia. Porque él fue el que conducía el coche en el que el presidente Kennedy literalmente le volaron la cabeza. Y pisó fuerte el acelerador sin saber qué había ocurrido detrás de él, para intentar llegar lo antes posible al hospital, consciente de que se acababa de producir el magnicidio más importante del siglo XX. Un magnicidio que tuvo imágenes realmente potentes, seguramente además al son de una música como esta, cuando veíamos al jovencito, al pequeñito John Kennedy, avanzando un paso donde se encontraba su madre, su hermana, estaban destrozadas y él, con paso firme, se llevó la mano a la cabeza e hizo un saludo militar ante el féretro que contenía el cuerpo de su padre. Bueno, pues hace apenas un par de meses, una de las primeras promesas que hizo Donald Trump fue esta. All of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people. La gente está esperando precisamente a conocer lo que contienen los informes relativos a Kennedy. Eso es lo que decía el presidente Trump. Y parece ser
queridos compañeros, esto es la más pura actualidad. No teníamos contemplado hablar de este asunto hoy, pero realmente, como decimos en el Colegio Invisible, y sobre todo en la otra crónica, la actualidad manda. Se han desclasificado, sí, no todos, pero sí algunos documentos relativos al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Ha cumplido Trump su promesa? Bueno, al menos en parte sí, porque se han desclasificado decenas de miles de expedientes. Otra cuestión es si en esos expedientes se encuentra la verdad sobre el asesinato de Kennedy, quién estaba detrás, si fue una operación de la Unión Soviética, si fue una conspiración interna por parte de la CIA o de otros grupos de poder, o si realmente no hay conspiración y detrás estuvo Oswald. De estos documentos... ¿O fueron todos? Bueno, de estos documentos claro, no se desprende una conclusión cerrada, pero hay documentos muy interesantes. Es cierto que muchos especialistas salieron a la palestra pública a decir que realmente estos documentos no demostraban nada y no eran interesantes. Es evidente que no demuestran nada porque no apuntan hacia una dirección concreta. Dicen, ha sido este señor el que mató a Kennedy, ¿no? Exacto, pero esto no sucede nunca con ninguna desclasificación. Ahora, que no son interesantes, hay algunos bien interesantes. Y luego ha habido muchas críticas. Uno de los primeros que criticó esta desclasificación fue John Kennedy Losberg, que tiene 33 años y es el único nieto de Kennedy. Además, suena como un futuro alto cargo del Partido Demócrata, incluso como presidenciable. Dentro de unos años, él es el hijo de Caroline, una de las hijas de Kennedy, que en los últimos años llevó a cabo, digamos, una carrera política no muy llamativa, pero ella fue embajadora en Japón y en Australia. Este chico presentó a Obama en varias ocasiones. Es decir, es alguien... Bueno, él ha hecho unas declaraciones diciendo que estos informes carecen de interés y que no aportan nada sobre el asesinato de Kennedy, que en realidad Trump lo que quiere hacer es desviar la atención sobre su agenda oculta. La agenda está que siendo muy amable, porque ha sido realmente cañero a la hora de decir que ya está bien de acordarse del asesinato, que ya está bien de tapar con estos asuntos pues los, entre comillas, malos modos que están teniendo a nivel internacional, y que también se puede acordar uno que hace 60 años que hubo un hombre que hizo cosas muy grandes por el país. Claro. O sea, que es que no directamente habló de agenda criminal de Donald Trump. Sí, exactamente. ¿No? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, luego también es cierto que ni el FBI ni la CIA querían que se desclasificaran estos informes. Por una razón fundamental, porque... Formas de actuar. Claro, estos informes mostraban los métodos de actuar de esas agencias. Y yo creo que es una de las claves de la desclasificación. Por un lado, yo sí que estoy convencido de que, esto lo hemos hablado muchas veces, la desclasificación va en la línea de lo que pretenden los seguidores de Trump, que están convencidos de que existe un Estado profundo y hay una conspiración detrás del asesinato de Kennedy y de muchas personas, con lo cual es un caramelito para sus seguidores, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues sí es cierto que en cierto modo desvía la atención de determinados asuntos, pero yo creo que lo más importante, la clave de todo esto, es que quien queda mal en esta desclasificación es la CIA. ¿Ah, sí? Sí, y hay una guerra entre la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, porque Trump quiere meter en vereda a la CIA. Bueno, de hecho, no hace mucho envió una carta a todos los agentes y empleados de la CIA diciendo que a partir de ese momento la CIA iba a estar bajo el control del gobierno de los Estados Unidos, que ellos no iban a hacer lo que quisieran y que la CIA se iba a dedicar a operar fundamentalmente, hacer operaciones de campo y hacer operaciones que de verdad dieran resultado, no tanto análisis de información y estas cosas, y que el que no estuviera de acuerdo, que ahí tenía la puerta. Oye, ¿no? Miguel, y una pregunta, ante a un planteamiento, ¿no?, como el que hace Trump con respecto a la CIA, en este caso, ¿quién da más miedo? ¿Trump o la CIA? Pues yo creo que los dos dan mucho miedo, ¿no? Y luego al final te das cuenta de que en este mundo hipertecnologizado, donde hay tantos medios de comunicación y importan tanto las redes sociales, al final hay mucha información, pero hay mucho más ruido, porque me doy cuenta de que los diferentes medios de comunicación y distintos comunicadores lo que hacen es arrimar el ascua a su sardina. Y me explico. Aquellos medios conservadores utilizan de todos estos informes desclasificados aquellos que apuntan a la autoría del KGB. Aquellos medios más progresistas
de izquierdas o muy de izquierdas utilizan aquellos informes desclasificados que apuntan a una conspiración de la CIA. Y los medios más del establishment utilizan aquellos informes que apuntan a que no hubo conspiración, que no fue ni la CIA ni el KGB, sino un loco que se llamaba Lee Harvey Oswald, ¿no? Y al final te das cuenta de que todos están mintiendo y que la cosa es bastante más complicada. Incluso algún medio de comunicación llegó a decir que detrás del asesinato de Kennedy estaba Israel, porque Israel quería dotarse de armamento atómico, quería que Estados Unidos le cediera armamento atómico y Kennedy no quería hacerlo. Una vez que Kennedy es asesinado, toma el gobierno de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos, el que era vicepresidente de Kennedy, que era Lyndon Johnson, y le da todo ese armamento atómico a Israel, pero no hay nada en estos informes que apunte a eso. Pero por centrarnos en los informes, ¿no? Si te parece, vamos a ello. Sí, a las cosas interesantes. ¿No? Que bueno, podemos sacar de, ¿cuántos son? 60.000... Sí, 60 y tantos mil documentos. Es una bestialidad. Sí, es una bestialidad. Bueno, pues hay una serie de documentos que apuntan a la URSS, que apuntan a la Unión Soviética. Por ejemplo, se sabe que Lee Harvey Oswald vivió en la Unión Soviética y se casó allí con una mujer soviética y luego se vino a Estados Unidos con su mujer. Bueno, pues hay un informe de la CIA que muestra que meses antes del asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald estaba siendo seguido por la CIA precisamente por sus actividades comunistas y su relación con los comunistas. Bueno, pues hay un informe de la CIA, esto es algo que ya se sabía, pero hay un informe de la CIA que dice que entre los meses de septiembre y octubre de 1963, es decir, unas semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald acude a la embajada soviética en Ciudad de México con la intención de conseguir una visa que le permitiera volver a la URSS. Esto unas semanas antes del asesinato de Kennedy, y de hecho manda a su mujer a la Unión Soviética. Se sabe que Oswald, al menos hay un informe de la CIA que apunta en ese sentido, que Oswald se reúne en esa embajada soviética de México con un espía, Valery Kostikov, que era un agente de la KGB cuya misión era el asesinato. Es decir, era alguien especialista en asesinatos y magnicidios. Bueno, pues se reúne, se sabe, en la embajada de México. Luego hay algún informe muy curioso, hay un personaje muy llamativo, un ruso, un soviético, que vivía en California y viajaba mucho a Londres. Alguien que no se sabe qué tipo de relación tenía con los servicios de inteligencia, este hombre se llamaba Sergei Sornonov, y este hombre es detenido después del asesinato de Kennedy en Londres. Él estaba en Londres y las autoridades londinenses lo prenden simplemente para interrogarlo. Yo creo que por una razón determinada, y hay otros informes desclasificados que apuntan en esa dirección, y es que poco después del asesinato de Kennedy, la CIA manda una circular a todas las estaciones de la CIA en todo el mundo, ordenando que revisen toda la información que pudieran tener sobre Lee Harvey Oswald y su vinculación con el KGB. ¿No? Bueno, era parte de la investigación porque creían que podía haber una conexión con la Unión Soviética. Bueno, pues otro informe que considera que Oswald era muy influenciable e incluso apuntan a que puede ser utilizado por parte del KGB para un posible complot en Estados Unidos, aunque no apuntan a nada concreto. Bueno, pues es cierto que Oswald se reúne con este hombre y a partir de ahí sobre él se generan una serie de seguimientos. Luego hay otro informe donde se muestra la admiración de Oswald por Fidel Castro. Él estaba muy interesado en conectarse con grupos procomunistas, sobre todo procastristas en los Estados Unidos, e incluso había mantenido varios enfrentamientos físicos con anticastristas. En estas manifestaciones que están los pro y los anti y se enfrentan, pues él era uno de los que parece que más se enfrentaban físicamente. Que esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención y a uno le da la impresión como si Oswald estuviera intentando hacerse un personaje determinado, ¿no? Es decir, estuviera intentando vincularse con el KGB o tenía mucha prisa de vincularse con los servicios secretos cubanos, aunque los servicios secretos cubanos lo apartaron bastante. Los soviéticos también, porque él pidió regresar a la Unión Soviética y no se lo permitieron. Bueno, y luego está el caso de este hombre, Sergei Sornonov, pues unas semanas después del asesinato de Kennedy, lo detienen en Londres y ahí este hombre declara ante las autoridades londinenses que había hablado con el vicecónsul de Estados Unidos en Londres, donde le decía que tenía información de que Oswald quería viajar a la Unión Soviética
porque pretendía matar a Kennedy y luego huir a la Unión Soviética. Incluso dice que escribió una carta contándole lo mismo al embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos. Antes de que se produjera el asesinato. Eso es lo que dice él, aunque las declaraciones son posteriores. Todo hay que decirlo. Las declaraciones de este hombre son posteriores, pero él dice que antes... Sí, pero no tiene ningún valor, es una declaración. Claro, es una declaración. Y luego esto es, digamos, la información que podría apuntar a la Unión Soviética, que aquí hay algo muy curioso, y es que evidentemente Oswald tenía una vinculación con la Unión Soviética. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera la CIA, quiso utilizar esto como arma informativa, porque una vez que matan a Kennedy era muy fácil, digamos, crear el relato de que detrás estaba el KGB. Sin embargo, de los informes de la CIA se desprende que no han encontrado ninguna conexión clara que vinculara a Oswald con el KGB, aunque había una serie de evidencias de que había unas relaciones, pero no quisieron utilizar esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar no tenían pruebas y en segundo lugar era una época muy peligrosa donde la Unión Soviética y Estados Unidos estaban al borde... Estuvieron a punto en la crisis de los misiles de Cuba. Exacto, estaban al borde de la guerra termonuclear. Por lo tanto, no querían cabrear al enemigo. Como no tenían ninguna prueba que apuntara en esa dirección, no quisieron utilizar este relato para desgastar a la Unión Soviética. Claro, hombre, cabrear una cosa al enemigo es una cosa y otra cosa es que te maten al presidente. Ojo, es que estamos hablando de algo muy serio. Pero no lo quisieron hacer. Cuando no han querido que fuera necesario tener argumentos para el relato, pues tú fíjate, o sea, es decir, Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Claro, cuando les interesó, bien que apuntalaron en ese sentido, pero cuando no les interesó, no. Bueno, aquellos informes que apuntarían a una conspiración interna, la CIA, hay uno muy interesante, un informe del FBI que habla de un personaje que se llamaba Göring Underhill. Bueno, este hombre era un alto cargo del Pentágono, había sido agente de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, parece que un buen agente de la CIA, y era un alto cargo del Pentágono. La Segunda Guerra Mundial del OSS, porque no existía la CIA. Sí, no existía la CIA. Bueno, pues tras el asesinato de Kennedy, este hombre abandona Washington a toda prisa, esto es lo que pone uno de los informes, y se presenta en casa de unos amigos en New Jersey. Y ahí les cuenta lo siguiente, dice que sabe lo que ha pasado con el asesinato de Kennedy, que hay una pequeña mafia vinculada a la CIA que está detrás del asesinato de Kennedy, que él teme por su vida y que piensa abandonar los Estados Unidos. Y les dice algo más, que Kennedy sabía algo muy gordo sobre la CIA y que iba a desvelarlo, porque es cierto que en esa época Kennedy tenía un enfrentamiento brutal con la CIA. Luego explicaré alguna cuestión sobre eso, pero brutal. De hecho, él, el último discurso que da antes de fallecer, habla sobre una serie de organizaciones secretas dentro de los Estados Unidos que están acabando con la democracia. Se refería a la CIA, ¿no? Es decir, que había un enfrentamiento muy fuerte. Bueno, este hombre al final no se va de Estados Unidos, regresa a Washington y aparece muerto en su casa, aparentemente suicidado. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que el disparo que acabó con su vida se encontró detrás de su oreja izquierda y este hombre era diestro. Pequeño fallo. Un pequeño fallo. Pues es un fallo importante, ¿eh? Y esta es otra cuestión. Estos ejecutores a veces no. Y esta es otra cuestión bien interesante, porque muchas de las personas implicadas o que tenían alguna información sobre el asesinato de Kennedy, que incluso iban a declarar en la Comisión Warren, fueron asesinados o murieron de formas muy extrañas. Estamos hablando de decenas de personas. Esto sería otra cuestión. Luego, otro informe muy interesante. Horas antes del asesinato de Oswald, porque Oswald es quien mata a Kennedy y luego a Oswald lo matan antes de declarar Jack Ruby, alguien vinculado con la mafia y con la CIA. Esa es otra historia también muy interesante. Bueno, pues horas antes del asesinato de Oswald, la oficina del FBI en Dallas recibe una llamada anónima. Una persona dice que el mismo grupo que mató a Kennedy iba a matar a Oswald y que lo sabía con toda seguridad. Por lo tanto, él lo que pretendía es que protegieran a Oswald para que declarara. Bueno, el FBI no hizo ningún caso, obviamente no pusieron más medidas de seguridad y a Oswald se lo cargaron. Luego hay un informe del FBI muy interesante. No se identifica al informante, pero es una fuente del FBI, una fuente habitual del FBI, se supone que vinculado con la mafia. Y este hombre dice que conocía a Jack Ruby desde hace mucho tiempo, que eran amigos, y que Jack Ruby le dijo varios días antes de matar a Oswald que lo iba a hacer, que iba a matar a Oswald y que tenía una razón muy importante para hacerlo, que temía por la vida de su familia y que estaba muy presionado para actuar. Es decir, lo que le estaba diciendo es que alguien había amenazado a su familia diciendo, si no matas a Oswald, tu familia se va por delante, ¿no? Este hombre además conocía, y esto el informe
lo certifica, que conocía desde hace muchos años a Jack Ruby, y este hombre dice que Ruby estaba vinculado con la mafia, algo que no era ningún secreto. Y sin embargo las autoridades nunca investigaron los vínculos de Ruby con la mafia, pero no solamente estaba vinculado con la mafia, con las guerrillas anticastristas y con varios agentes de la CIA, porque hay que entender que en esa época todos estos, la CIA, la mafia y las diferentes guerrillas anticastristas, tenían un pacto. El pacto era matar a Fidel Castro e invadir Cuba, y de hecho llegaron a acuerdos. De hecho es muy conocido que la CIA encarga a la mafia que asesine a Fidel Castro, aunque nunca lo consigue. Y luego había un grave enfrentamiento también entre Kennedy, sobre todo Robert Kennedy, que era fiscal general del Estado, y la mafia. Claro. Aunque Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos gracias a la mafia de Chicago, porque el padre de Kennedy consigue que gente vinculada a la mafia en Chicago consiga votos para Kennedy, pero una vez que llega al poder, él dice que tiene que liberar a Estados Unidos de la mafia, pone de fiscal general a su hermano Robert Kennedy, que empieza una cruzada contra la mafia. Por lo tanto, la mafia consideraba a Kennedy un traidor. La guerrilla anticastrista consideraba a Kennedy un traidor, porque él fue el que provocó que al final no triunfase la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, porque claro, el ejército castrista estaba venciendo a esos invasores y necesitaban ayuda de la aviación de los Estados Unidos, y Kennedy dijo que no había ayuda de la aviación. Bueno, me pregunta David Peñalba que si en alguno de estos documentos aparece algo relativo a su relación con Marilyn Monroe. No aparece absolutamente nada, pero... Qué maravilla. Bueno, hombre, te cantan a ti el Happy Birthday de esta manera y apareces en los papeles de la CIA. Yo hago lo que me digan, mato a Oswald también. ¿Ves qué fácil es matar a Oswald? Ya se ofreció voluntario. Pero luego hay una historia muy interesante con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no solamente era amante de John Fitzgerald Kennedy. No te me vayas por las ramas, Miguel. Mira, te voy a leer hace exactamente 4 semanas, Anónimo. Sí. Este mensaje va dedicado a ti, Anónimo. Sí. Nos decía, evidentemente, al programa, decía: hola, me gustaría hacer una pequeña crítica a este equipo que tanto valoro, con todo lo que sabe Miguel Pedrero, y a pesar de las limitaciones de tiempo que tenga el programa, para que cada uno se exprese, es realmente necesario que cada 10 minutos os reáis de él porque argumenta de la forma que argumenta. Bueno, pues Anónimo, ahora me vas a volver a decir que solo está 10 minutos hablando y luego le cortamos, porque el tema es muy interesante. Evidentemente estamos hablando de una enorme cantidad de documentación que te invito a que sigas indagando en ella. Te lo digo porque es que se nos acaba el programa. Básicamente. Simplemente. Y le faltan otras teorías. Claro, es que nos quedan ya. Simplemente. O sea, es que, además te digo, es que vamos a dejar este asunto y te voy a volver a dar paso, porque vamos con el oráculo de Pedrero. Habla con las no sonoras para que le dejen continuar. Que todavía no he contado lo más, porque lo más interesante de estos informes todavía no lo he contado. Lo sospechaba. Que no apuntan al asesinato de Kennedy, sino a otras cuestiones mucho más interesantes. ¿Ah, sí? Sí, ya veréis. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otro programa. Yo no sé, chicos, si en un minuto queréis comentar alguna cosa. Bueno, a ver, yo en este caso, no tengo ni idea, evidentemente, de quién mató a Kennedy, porque caben muchísimas posibilidades, pero yo siempre barajo que hay 2 extremos que son posibles, que es una conspiración que no deje rastro y que sería prácticamente indetectable, y que sería identificar un posible riesgo, una posible amenaza, como sería este caso, es decir, un perfil de una persona que sea un lobo solitario, que no estaba muy bien de la cabeza por lo que parece, o que tuviera sus obsesiones personales, y lo que tú haces es dejarle hacer y quitarle todos los obstáculos de en medio de una manera muy sutil para que él pueda cometer el asesinato. Claro, eso es muy difícil que quede rastro. Muy difícil, a ver, no me da tiempo. Y es una que hay una implicación por parte de alguien. Tú simplemente, lo que digo, abres las puertas para que ocurra. Hay un grupo de gente que lo sabe, que detecta el peligro y dice, dejo hacer. Pero también cabe otra opción, y es que las cosas sean como nos dice la teoría oficial. Nosotros hemos comentado aquí que somos lo suficientemente jóvenes para haber conocido 2 intentos de asesinato de presidentes de Estados Unidos. El de Ronald Reagan, que fue en el año 81, y ¿sabéis cuál fue el motivo del intento de asesinato? El tío que lo perpetró quería impresionar a Jodie Foster. Fíjate. Hemos visto 3 y hasta 4, porque Donald Trump... el de Trump no está muy claro. Pero tampoco era presidente. Claro, pero bueno... No era presidente, pero el de Trump, cuidado. Por eso digo, el de Trump, que era presidenciable. Pero imaginaros que el de Trump, que ahora él está en el gobierno,
y no se ha vuelto a saber nada del caso, que podría haber sacado realmente una movida y decir que efectivamente el Estado profundo existe, que era una conspiración de los demócratas o de Biden para acabar con él justo cuando ya estaba enfilado hacia la presidencia. No hemos vuelto a saber nada. Y mira qué raro, y lo comentamos en su momento, el intento de asesinato de Donald Trump, porque había cosas que no tenían ninguna lógica. Hay uno de ellos que es de película, bueno, de si dibujos animados, si llega a haber muerto, no, pero digo, si llega a haber muerto, la que tendríamos ahora mismo con las conspiraciones del asesinato de Trump. Simplemente déjame 10 segundos y hago spoiler. Venga, 10. El principal responsable del asesinato de Kennedy habló antes de morirse y contó todo. Y era alguien a quien habían acusado directamente de ser responsable de estar detrás del operativo del asesinato de Kennedy. Lo confesó antes de morirse. 10 segundos. Llega el oráculo de Pedrero. El oráculo de Miguel Pedrero. Miguel, oye, este chico es el capullo que se convierte en mariposa a una velocidad extraordinaria. O sea, fíjate cómo se han puesto ya las melenas, chicos, que llegan hasta el suelo, qué barbaridad. Bueno, Miguel, oye, nos queda muy poco tiempo, por lo tanto, el oráculo, ¿quién mató a Kennedy? No, muy breve. Voy por otro lado, voy a una zona del planeta que le gusta mucho a Carlos, que es Groenlandia. Sí, me encanta Groenlandia. Sí, y esto tiene que ver mucho con la actualidad porque hace nada se ha sabido que la esposa y uno de los hijos del vicepresidente de los Estados Unidos van a viajar oficialmente a Groenlandia, aparentemente para acudir a una carrera de trineos. A regalar gorras. Y reunirse con algunos representantes de la sociedad de Groenlandia. Todos sabemos que Donald Trump quiere hacerse con Groenlandia. En las informaciones publicadas por algunos medios muy importantes se dice que los va a acompañar en este viaje el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, es decir, de Donald Trump, aunque esto no está confirmado. Y se sabe que en enero de este año viajó a la capital de Groenlandia el hijo de Donald Trump. Es decir, que aquí se trama algo. El primer ministro de Groenlandia ya ha dicho... Las sospechas son bastante gordas. Bueno, aquí se trama algo, pero veréis por qué. Yo creo que disimular no disimula. No disimula mucho, ¿no? El primer ministro de Groenlandia ya ha dicho que ha pedido ayuda a Europa para hacer algo, porque dice que Estados Unidos directamente le quiere quitar Groenlandia y están operando para ello. Y luego las últimas declaraciones de hace nada, de hace un día, del vicepresidente de los Estados Unidos, James Vance, diciendo directamente que Dinamarca no está haciendo un buen trabajo con Groenlandia, que no es un aliado fiable de los Estados Unidos y que Donald Trump hará lo que tenga que hacer con Groenlandia sin importarle lo que piense ni el gobierno de Dinamarca ni todos los gobiernos europeos. Bueno, y por supuesto los groenlandeses. Sí. Lo que quiero decir es que a partir de ahora vamos a escuchar hablar mucho de Groenlandia y la CIA ya está desarrollando todo tipo de operaciones de desestabilización y sobre todo para generar conflictos sociales dentro de Groenlandia, que digo que no es muy difícil porque tiene 59.000 habitantes. Claro. Bueno, pues que sigan pidiendo ayuda a los europeos, los groenlandeses, que aquí seguiremos discutiendo si utilizar la palabra rearme o no. Es que... El oráculo de Miguel Pedrero. Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Y con este grupo de tertulianos que hacen que todo sea maravillosamente fácil. Miguel, te vas a leer los 40 y pico mil que te quedan, ¿no? La semana que viene tienes que contarnos. Sí, intentaré echar un vistazo. Sí, Se lo marca en amarillo, subraya bien las partes interesantes. Queda lo más interesante, atención, queda lo más interesante de esos ¿nos informes? prometes que la semana que viene vas a hacer un breve resumen de lo más interesante? Sí. Bueno, pues ya lo sabéis, la semana que viene sabremos un poquito más de esos documentos desclasificados. Trump ha cumplido su promesa de desclasificar, aunque quien dice que la mayoría ya estaban desclasificados, lo que pasa es que estaban mutilados. Sí, o sea, no sabemos muchos han sido desclasificados ya. En fin, que ya está. La semana que viene os contaremos muchas más cosas. Seguramente prácticamente todo lo que se ha quedado pendiente hoy volverá a estar la semana que viene. Y volveremos a hablar de Kennedy. Charlie Channels, Carlos Canales. Pues hasta la semana que viene. Un placer absoluto, amigo. Juanjo Sánchez Oro, como siempre. Pues eso. Que... Me voy con un poco de miedo porque creo que este programa se ha convertido en una sucesión de secciones de Miguel. La próxima será los desclasificados de Miguel Pedrero, que será anterior al oráculo de Miguel Pedrero. Y no sé, esto. Mira, tiene ahí un vaso de agua, Juanjo, que es que prácticamente no le ha pegado ni un trago hoy. O sea, que es que no se te ha sacado la lengua. Un nudo en la garganta. Efectivamente. Bueno, Miguel Pedrero, que un placer, chicos. Es que contigo da gusto. Hasta la próxima. Encantado. Bueno, pues Laura Falcó, tú y yo nos escuchamos dentro de un par de días en esta... Sí, si no se
convierte en el Colegio Invisible de Miguel Pedrero. Bueno, pero oye, si te quiero decir, tendría sentido. Oye, está ganándose su espacio a base de presión. Podemos hacer la Universidad Invisible de Miguel Pedrero. Hacemos ahí un doblete y seguro que a la gente le va a gustar mucho. Bueno, pues nada, que os vamos a dejar ya. Ha sido un placer estar con vosotros y sobre todo estar tan bien dirigidos por el maestro de la técnica, que es el gran David Peñalba. Os vamos a dejar en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Son Horas. De verdad que merece la pena. Información y sobre todo buena música que ponen estas chicas, y nosotros regresamos dentro de un par de días en la edición más viajera del Colegio Invisible. Hasta entonces, a pesar de cómo está el cotarro, de verdad merece la pena que seáis muy felices. So find another fool like before, 'cause I ain't got